Hola, ¿qué tal? Pues un gusto saludarles nuevamente a cada uno de ustedes. Qué bueno que pueden estar aquí con nosotros para ser animados y desafiados a través de las Escrituras, la palabra de Dios. Para todos los que nos ven en línea, gracias por sintonizarnos cada semana. Los llevamos en el corazón y hacemos esto para poder bendecir sus vidas también. Campus Fresnillo, reciban un saludo. Campus Montemorelos, de igual manera. Somos una misma iglesia en diferentes lugares. Y para los del Centro Kairos que nos sintonizan cada semana y son parte de nuestra familia, reciban un fuerte abrazo. Ustedes que están aquí en este auditorio no saben lo que ellos hacen cuando nosotros los mencionamos. Son una audiencia bastante participativa. Cuando el pastor o alguien dice Campus Kairos, ellos bravo, y están así por un minuto fácilmente. Una audiencia bastante participativa y entusiasta. Ojalá que algún día algunos de ustedes, hombres, puedan acompañarnos al Centro Kairos y ver cómo tienen una pasión, cómo en medio de su proceso de recuperación ellos están conscientes de su necesidad y se entregan adorando a Dios y escuchan la palabra, y cuando los mencionan o hacen una pregunta, ellos son los primeros en responder. Así que ojalá un día nos puedan acompañar allí con ellos. Pues bien, si hoy nos visitas por primera vez, gracias por aceptar la invitación que amablemente alguien te extendió. Y en Conexión Live acostumbramos a compartir una serie, y por lo general una serie lo hacemos a través de varias semanas compartiendo mensajes o consejos bastante prácticos a través de la palabra de Dios. Pero el día de hoy, la serie que vamos a compartir está, diría yo, que bastante enfocada a todos aquellos que se consideran seguidores de Jesús. Si tú no te consideras un seguidor de Jesús, si eres alguien que nos visita o asiste regularmente o está tratando de conocer, pero no te declaras un seguidor de Jesús, pues es una buena serie para estar aquí. Así que no te la pierdas, y la razón es esta, porque vas a entender y a descubrir cuál es la motivación detrás de por qué hacemos lo que hacemos. Te darás cuenta que no hay una agenda oculta donde buscamos un beneficio personal, sino que hacemos lo que hacemos porque amamos a Jesús, porque queremos cumplir con la misión que Él nos ha encomendado. Detrás de todo lo que hacemos te darás cuenta que nuestra motivación es Jesús, su mensaje, su encomienda. Así que bienvenido, siéntate en casa y gracias por acompañarnos el día de hoy. Te decía que hoy comenzamos una nueva serie que hemos llamado A Todas las Naciones, y la idea principal detrás de esta serie es que tú y yo podamos juntos retomar la gran comisión que Jesús encomendó a sus discípulos. Ahora, estamos hablando de un mandato que fue lanzado hace ya más de 2000 años. Pero a pesar de eso, este mandato no solamente era para los discípulos, para los apóstoles en su momento. Este mandato se extiende a todos los creyentes de todas las épocas y nos manda a ser testigos suyos, llevando el mensaje, su mensaje, a los confines de la tierra, el mensaje de Jesús a todas las naciones. Y como anticipaba el pastor Juan, a lo largo de esta serie vamos a ser animados y vamos a ser desafiados a través de historias de hombres y mujeres que respondieron al llamado de Jesús. Conoceremos sus historias, nos daremos cuenta de lo que sufrieron, la persecución, los peligros a los que enfrentaron, lo que dejaron atrás, todo esto, y nos daremos cuenta que la motivación detrás de todo eso era proclamar el mensaje de Jesús. Incluso vamos a honrar la memoria de aquellos que entregaron sus propias vidas como mártires, siguiendo los pasos de Jesús y demostrando al enfrentar la muerte que el amor de Jesús y el amor de Jesús a través de ellos es más fuerte que la misma muerte. En definitiva, esta serie es una invitación para que tú y yo respondamos juntos al llamado de Jesús, que nos dejemos animar y desafiar por la fe inquebrantable de aquellos creyentes que nos han precedido, y que a través de esta serie seamos inspirados y, ojo, nos atrevamos a salir de nuestra zona de confort y llevar el mensaje de esperanza de Jesús a otras personas, y que en medio de todo este mandato, yendo a compartir, no nos detengamos sin importar los obstáculos, conscientes de lo que Jesús dijo, que Él estará con nosotros siempre hasta el fin del mundo. ¿Están listos entonces?
Pues bien, antes de Jesús ascender al cielo, reunió a todos sus discípulos y les dio una misión bastante clara. Está en pantalla. De hecho, es el pasaje clave de esta serie. Este pasaje se conoce como la Gran Comisión, y esto fue lo que les dijo: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Si tú hubieras estado en el lugar de los discípulos esa primera vez que Jesús lanzó este mandato, esta misión, seguramente te hubieras sentido abrumado por el trabajo. ¿Cómo que ir a todas las naciones? Un hombre simplemente no puede hacerlo solo. Es difícil ir a todas las naciones. Pero quiero que imagines un poco conmigo actualmente cómo hubiera sido si las redes sociales hubieran existido cuando Jesús mandó esta encomienda: vayan por todas las naciones. En definitiva, hubiera sido más fácil o hubiera servido como una gran herramienta para difundir el mensaje de Jesús. Seguramente esto yo lo estoy imaginando, la Biblia no lo dice, yo lo estoy imaginando, y yo pienso que sería algo como esto. Jesús habría creado un hashtag que dijera: sígueme. Y a través de este hashtag hubiera invitado a todas las personas a seguirlo, a ser su discípulo. Obviamente los apóstoles lo hubieran compartido, te hubieran mandado un mensaje privado: comparte por favor, manita arriba. Y hubieran hecho tendencias y no sé, algunas cosas por ahí, retos, para que rápidamente este hashtag se creciera, ¿verdad? Y pudiera llegar el mensaje de Jesús. Ahora, yo me imagino también que Jesús hubiera creado algunos memes y los hubiera compartido en su perfil para llamar tu atención y generar una conversación. Y hubiera dicho algo como esto: si tienen la oportunidad de madrugar con la falsa creencia de que los voy a ayudar, desaprovéchenla. Así que ya lo saben, desaprovéchenla. El que madruga, Dios no lo ayuda. Bueno, la Biblia no lo dice. Hubiera lanzado un meme como este: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y hubiera compartido muchas otras cosas que nos hubieran, sacado una risa, pero al mismo tiempo hubiera generado una conexión con Él. Y en definitiva, esa conexión, en algún momento Él nos hubiera compartido su mensaje. El apóstol Pedro, el día de Pentecostés, habría hecho un en vivo y hubiera explicado cómo es que tú recibes al Espíritu Santo. Y ya sabes, ahí todos 2,000 personas conectadas y preguntándole: Pedro, ¿puedes orar por mí? O sea, me interesa más información, mándame un inbox. Y en definitiva le hubiera compartido el mensaje de Jesús a más personas. Mateo habría creado un grupo en Facebook llamado los WP, publicanos y pecadores, y hubiera sido un grupo que se reunían y compartían sus historias a través de las redes sociales de cómo Jesús transformó sus vidas. Probablemente los discípulos habrían hecho más memes con citas que Jesús lanzó, como los sanos no tienen necesidad de médico, ¿verdad? De doctor. Hubieran hecho algunas citas, como unos memes como: sígueme o resucito a tu suegra, y hubiera captado la atención de todos seguramente. María Magdalena habría compartido un reel contando su historia en Instagram, cómo es que Dios la liberó de los demonios, y hubiera alcanzado, compartido el mensaje de Jesús a más personas. Tomás habría creado un podcast, Razones para Creer en Jesús, y en ese podcast resolvería las dudas de aquellos que dudan acerca de la veracidad de que Jesús es quien dijo ser. En definitiva, te digo esto, ¿por qué? Porque probablemente si las redes hubieran existido, las redes sociales, los apóstoles o Jesús las hubieran usado para difundir el evangelio. Vayan por todo el mundo, vayan a todas las naciones. Y la razón que creo es esto: porque no podemos negar el impacto que tienen las redes sociales. ¿Quién de ustedes ha compartido o comparte las actividades o los eventos que Conexión Live hace? Levante la mano quien los comparte. Y algunas manos levantadas. Hay más de las que yo pensé. Yo pensé que nada más Humberto y Rosy eran los que compartían, ¿verdad? Pero me metí a la página a propósito ayer o antier, y hay pocas manitas arriba. Así que vayan y denle más manitas arriba a las publicaciones, por favor.
Las redes sociales han evolucionado a través del tiempo y esto lo sabemos. Pero los que están más jóvenes aquí pudieran llegar a pensar que las redes sociales siempre fueron tal y como las conocemos hasta ahora. Pero los que ya pasan del cuarto piso saben que no es así. ¿Se acuerdan de ese chat llamado Messenger? ¿Se acuerdan de ese? Creabas una cuenta y era un chat, ¿verdad? Para conversar con otras y enviabas un molesto zumbido y eso le notificaba a la otra persona que ahí estabas con a ver si te respondía o se generaba una conversación. La verdad, me contaron y yo lo vi que otros lo hacían. Yo nunca tuve una cuenta de Messenger. Facebook, que es la red social que uso hasta ahora más, me la crearon unas muchachas que estaban con nosotros, servían con nosotros juntos. Ellos me la crearon y me hicieron la contraseña. Después me pasaron todo del 2009 y es la que tengo hasta ahora. Pero a lo que voy es que sabes que las redes sociales han evolucionado. Yo recuerdo que en este lugar, este auditorio, para los que están online, ahí había unas oficinas de aquel lado del auditorio y yo pasaba por ahí y estaban algunos de los muchachos que estaban como estudiantes en ese entonces y nomás se oía el zumbidito, ese zumbidito de Messenger donde estaban chateando con las muchachas, digo con sus amigos, con los contactos que tenían. Y sabes que así fue, así comenzaron las redes sociales. Después de eso vino Metroflog, Fotolog, Hi-Fi, no sé cuál sea el orden, pero todo esto vino. ¿Quién llegó a usar esas redes sociales? Fotolog, Hi-Fi, ahí están algunos más del tercer piso mínimo, ahí ahí andan. Luego, y desde ese entonces hasta el día de hoy, las redes sociales han ido evolucionando de manera sorprendente. Obvio que para los que están aquí de más de 60 años, pues probablemente no participaron nada de esto. Las redes sociales de sus tiempos eran algo así como lo siguiente: unas 3 señoras grandes que controlaban todo el barrio. A propósito, todavía hay algunas de esas, ¿verdad? No mueren, son muy buenas redes sociales, son efectivas, pero bueno, algo análogas, pero son efectivas. Controlaban todo el barrio. Pero en el 2023, las redes sociales han crecido tanto que 5,000 millones en todo el mundo hacen uso de las redes sociales. Por eso comencé diciendo que qué hubiera pasado si los apóstoles hubieran usado las redes sociales para extender, compartir el mensaje de Jesús. Vayan a todas las naciones. Y la razón por que creo que lo hubieran hecho es porque el éxito de las redes sociales se basa en compartir aquello que consideramos importante. Se basa en considerar aquello que consideramos importante, ¿sí o no? Compras una casa y la publicas, ¿verdad? Gracias a Dios y aquí, ¿verdad? Todo eso, porque lo consideras importante. No sé, consigues un nuevo trabajo, lo publicas. Estás degustando un platillo que te encanta y lo publicas. No sé, el entrenamiento del día lo publicas porque lo consideras importante. Terminas una relación y publicas porque consideras importante ese proceso. Al mes encuentras una nueva relación y lo publicas porque estás feliz, porque lo consideras importante en tu vida. Utilizamos las redes sociales para compartir aquello que consideramos importante. Y aunque no seas una persona de redes sociales, estarás de acuerdo conmigo en que compartimos naturalmente aquello que amamos o aquello que nos apasiona. Pero el problema es esto, que el problema es que a veces tenemos una pasión que es mal direccionada. Y una pasión mal direccionada puede llevarnos a tener una causa equivocada. Una pasión mal direccionada puede llevarnos a tener una causa equivocada. Lo podemos ver a través de la historia. Lo podemos ver a través de la ideología nazi. ¿Cómo es que todo un país, cómo es que miles de personas se unieron a esta causa? Bueno, tienes que ver el trasfondo. Habían perdido la guerra, la economía estaba muy mal y muchos otros factores. Pero una pasión mal direccionada los llevó a una causa equivocada. Lo estamos viendo actualmente en nuestros tiempos a través de los movimientos sociales. Sabemos que algunas de las cosas que reclaman son verdad y hay que buscarle solución. Pero la forma en que lo están haciendo no creo que sea la respuesta, la solución a estos movimientos sociales. Causas equivocadas porque hay pasiones mal dirigidas. En la Biblia encontramos a un hombre que tenía una pasión mal direccionada. Seguramente ya has escuchado acerca de él, lo encontramos en Hechos capítulo 9.
Y este hombre, su pasión era perseguir a los discípulos de alguien que dijo ser el Hijo de Dios. Él mismo en Hechos capítulo 29, verso 11, él dice: mi obsesión contra ellos me llevaba al extremo de perseguirlos, e incluso en ciudades del extranjero. Y precisamente, si has leído la historia, sabes que cuando iba camino a Damasco para apresar a los que se reunían en el nombre de Jesús, un resplandor apareció, lo cegó, cayó al suelo y no podía ver. Estaba aturdido y él escuchaba una voz que le decía: Saulo, ¿por qué me persigues? En medio de todo esto él responde: ¿quién eres, Señor? Y la voz le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y le dice esto: dura cosa es dar golpes contra el aguijón, o coces contra el aguijón. Otra versión dice: dura cosa o te es difícil darte de golpes de cabeza contra la pared. Sea cual sea la versión que tú tienes, la idea detrás de todo esto es que Jesús le estaba diciendo: qué duro es no darte cuenta de la realidad que tienes frente a ti. Imagínate lo que estaba pensando el apóstol Pablo, o Saulo de Tarso. La causa que yo tengo es una causa que ha sido mal direccionada. Mi pasión me ha llevado a perseguir a Jesús, al que dijo ser el Hijo de Dios, y he matado a cristianos, los he arrastrado, los he metido en la cárcel. Y ahora se estaba dando cuenta que estaba equivocado y que Jesús era quien dijo ser. Y a partir de allí, por 30 años, el apóstol Pablo, o Saulo de Tarso, fue el más ardiente propagandista del evangelio. Fue uno de los más grandes misioneros de la historia de la iglesia. Fue a Grecia, Asia Menor, Siria, Palestina. Fundó comunidades cristianas, predicó en los centros urbanos más importantes de ese entonces del Imperio Romano, tales como Antioquía, Corinto, Éfeso, Roma. Y mientras lo hacía, las cosas no eran fáciles. Muchas veces se ponían difícil, tanto que su vida corría peligro. Si tú lees la escritura, te das cuenta que nos dice que en muchas ocasiones Pablo fue azotado, fue encarcelado, fue apedreado, fue traicionado, fue encarcelado, naufragó. Dice, algunos creen que fue puesto para que los leones se lo comieran, pero no sucedió. Dios lo libró de todo esto. Todas estas cosas nos dice que a Pablo le pasó. Y en una ocasión la Biblia narra que Pablo, por predicar el evangelio, fue apedreado, lo sacaron fuera de la ciudad y pensaron que estaba muerto, y allí lo dejaron como muerto. Después de unos minutos, supongo, Pablo se puso de pie. ¿Y qué fue lo que hizo? Continuó predicando el evangelio. ¿Por qué? Porque era la pasión de un hombre que había tenido un encuentro con Jesús. Porque un encuentro con Jesús siempre te dará una nueva pasión y un cambio de dirección. Ese hombre tuvo un encuentro con Jesús. Te decía hace rato que el éxito de las redes sociales es que compartimos naturalmente aquello que amamos o aquello que nos apasiona. Y a lo largo de la historia ha habido hombres y mujeres apasionados por Jesús, que tuvieron un encuentro con Él y que dedicaron su vida a compartir aquello que amaban y que les apasionaba. Y esa misión que ellos la tomaron como muy personal es la misma misión que Jesús nos encarga a todos aquellos que nos declaramos sus seguidores. Y quiero que vean el siguiente video. Quiero que le presten atención. Les presento a uno de estos hombres, uno de tantos, C.T. Studd. Renunció a una gran fortuna familiar y a una prometedora carrera como uno de los deportistas más grandes de la historia de Inglaterra para consagrar su vida a las misiones en el extranjero. Con un carácter osado y determinado, se propuso llevar el evangelio a los perdidos, y cumpliendo esa tarea estuvo en China, India y África. Bienvenidos a este resumen de la vida de C.T. Studd. Charles Thomas Studd nació el 6 de diciembre de 1860 en la ciudad de Stratton, Inglaterra, en el seno de una rica familia dedicada al cultivo de yute y añil, especialmente en la India. El padre de Charles se había convertido al Señor durante una campaña evangelística de Dwight L. Moody. El señor Edward Studd era un hombre muy piadoso que se preocupaba mucho por el bienestar espiritual de sus hijos. El propio Charles solía contar que su padre entraba en las noches en su habitación para preguntarle a él y a sus hermanos si querían aceptar a Cristo.
Sin embargo, en muchas ocasiones los niños fingían estar dormidos para evadir la pregunta. Al crecer, Charles empezó a interesarse en los deportes, así que ingresó en el equipo de cricket, llegando a ser un hábil y reconocido jugador. Su habilidad para el cricket lo convirtió en el jugador más destacado de este deporte en la Inglaterra de su tiempo. Y no solo eso, sino que hoy es considerado como el mejor jugador que jamás haya practicado este deporte en toda la historia. Pero el señor Edward seguía luchando por la conversión de sus descendientes. Para esto, constantemente invitaba a predicadores a su casa para que enseñaran las buenas nuevas a su familia y conocidos. Pero parecía que sus hijos no podían comprender el Evangelio. Sin embargo, un día de 1878, mientras Charles y sus hermanos eran estudiantes de Eton, la familia recibió a otro predicador, que esta vez se enfocó en buscar a Charles mientras éste se preparaba para ir a un partido de cricket. El predicador le preguntó a Charles si creía en Jesús. Este le respondió que sí. Luego, el predicador le preguntó si él obtendría la vida eterna una vez que muriera. En ese momento, Charles quedó atónito. No sabía cómo responder. En ese instante, Charles Stott comprendió el Evangelio y se entregó a Cristo. Ese mismo día, sus dos hermanos también entregaron sus vidas al Señor. De todos modos, la santificación del joven Charles Stott no sería automática, ya que seguía sosteniendo una vida impía. Aunque asistía a la iglesia y leía la Biblia, no compartía su fe con nadie y vivía como cualquiera de sus compañeros no creyentes. En gran medida porque se había dejado envolver por la fama que el cricket le estaba trayendo. No obstante, una enfermedad repentina de George, su hermano, le confrontó fuertemente, llevándolo al punto de cuestionar su propia conversión. Estando en el lecho de enfermo de su hermano, se confrontó pensando: ¿ahora qué es toda la popularidad del mundo para George? ¿Qué es toda la fama y los halagos? ¿Qué vale poseer las riquezas del mundo cuando un hombre llega a enfrentarse a la eternidad? Milagrosamente, George Stott se recuperaría, lo que causó un gran impacto espiritual en Charles. Posteriormente, luego de leer un panfleto de un ateo que decía que, si creyera en lo que decían los cristianos, haría cualquier cosa en su poder para alcanzar a tantos como fuera posible, Charles se inspiró a llevar a otros el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Así que pronto se uniría a un grupo de atletas en la Universidad de Cambridge que se reunían para estudiar las Escrituras, orar y compartir el Evangelio. Poco tiempo después, Stott asistió a una conferencia en la que hablaría Hudson Taylor. Stott quedó impactado por la situación de los perdidos en China, así que decidió abandonar su carrera en el cricket, tomar acción y junto con otros 6 estudiantes de Cambridge se comprometieron a ir a China a trabajar en la misión que Taylor había fundado. Pero las cosas no serían fáciles para el joven Stott. Poco tiempo después de que hubiera tomado la decisión de ir a China, su padre, el señor Edward Stott, murió. Así que la madre del joven trató de persuadirlo de que no fuera a China, sino que más bien tratara de ubicarse en un buen trabajo con el que pudiera cuidar de ellos. Pero Stott se negó. La decisión de Stott de convertirse en misionero causó un profundo impacto en medio de la sociedad inglesa de su tiempo. Tanto que incluso la prensa cubrió este suceso. La iniciativa misionera de este joven rico también impulsó el crecimiento y entusiasmo por las misiones dentro del recientemente fundado movimiento de estudiantes voluntarios. La razón principal fue que antes de ir a China, Hudson Taylor organizó una gira por varios campus universitarios de Inglaterra para que los 7 de Cambridge, como llegaron a ser conocidos estos jóvenes, compartieran sus testimonios y desafiaran a los estudiantes a consagrar sus vidas a la gloria de Dios. A través de estos meses, viajando y hablando, Dios atrajo a la gente a la fe en Cristo y despertó a muchos a su causa global. En la última reunión de la gira, C.T. Stott instó a los estudiantes diciendo: ¿están viviendo para el día o están viviendo para la vida eterna? ¿Vais a preocuparos por la opinión de los hombres aquí o por la opinión de Dios? La opinión de los hombres no nos servirá de mucho cuando lleguemos ante el trono del juicio. Pero la opinión de Dios sí. ¿No sería mejor entonces tomar su palabra y obedecerla implícitamente? Finalmente, Charles Stott, junto a sus 6 compañeros de Cambridge, partieron a China. Tan pronto como llegaron, el 18 de marzo de 1885, los jóvenes adoptaron la vestimenta tradicional y empezaron a recorrer el país dirigiendo reuniones evangelísticas y compartiendo el Evangelio. Estando en China y mientras desarrollaba su labor misionera, Stott recibió la noticia de que le habían otorgado la herencia de su padre.
Pero contrario a lo que marcaba el sentido común, la mayor parte de la herencia fue a organizaciones que ayudaban a los pobres, a los huérfanos y a los no alcanzados por el Evangelio. Charles se quedaría con solo 3.400 libras. Poco tiempo después conoció a Priscilla Stuart, una joven misionera irlandesa con quien pronto se casó en una ceremonia dirigida por un pastor chino y con quien llegaría a tener 4 hijas y 2 hijos. Stott quería darle el resto de su herencia a su joven esposa, pero ella lo exhortó recordándole la parábola del joven rico. Así que Stott daría el resto de su dinero al Ejército de Salvación. No obstante, en 1894, la mala salud de Priscilla los obligó a regresar a Inglaterra. Estando allí, Stott sería invitado a muchos lugares a hablar sobre las misiones. Esas invitaciones incluyeron un viaje a los Estados Unidos, en donde hablaría al movimiento de estudiantes voluntarios. Un movimiento que se dedicaba a promover el evangelio entre los estudiantes universitarios y que era dirigido por el hermano de Stott. Durante esta visita, muchos jóvenes se comprometieron con las misiones en el extranjero, pero Stott ahora decidió cambiar de rumbo y dirigirse como misionero a la India. En el año 1900 llegaría al país oriental. Estando allí, se convertiría en pastor y se dedicaría fuertemente a la evangelización entre los indios y entre los funcionarios británicos. Sin embargo, en 1906, Stott decidiría regresar a Inglaterra nuevamente para establecerse en Liverpool. Así, 2 años después, Stott vería un cartel que decía: "Los caníbales quieren misioneros". Ese cartel y la influencia de un misionero alemán llamado Karl Kuhn impulsarían a Stott a ingresar nuevamente en las misiones, esta vez en África. No obstante, el médico de Stott lo trató de persuadir de no viajar, ya que, según él, esto podría representar un grave riesgo para su salud. Haciendo caso omiso a su médico, Stott empezó a buscar alguna organización o empresarios que lo apoyaran, pero todos se negaron por lo que este viaje podría representar para la salud del entusiasta misionero. Entonces Stott se las arregló para irse por su propia cuenta, y en medio de la oposición se embarcó hacia África en 1910 junto con otro misionero llamado Alfred Buxton, que luego se convertiría en su yerno. Un año después, un entusiasmado Stott regresaría a Inglaterra para fundar su propia organización misionera llamada Heart of Africa Missions, o Misión del Corazón de África. La nueva organización sería operada desde Inglaterra por su familia. En África se estableció en el Congo en el año 1913 junto con Buxton. Allí estableció 4 estaciones misioneras entre los nativos. Pronto el trabajo empezaría a dar sus frutos y en su primer bautismo público hubo 12 personas bautizadas. Este sería el inicio de un trabajo de 18 años en el continente africano. Luego de un tiempo, la esposa de Stott se enfermó y la familia tuvo que regresar a Inglaterra. Pero el celo misionero de Charles no le permitía estar allí, así que tras su recuperación regresó a África para continuar con su labor, fundando una base misionera en el centro del continente africano. Mientras la misión enviaba también a trabajadores a Sudamérica, Asia Central y Oriente Medio, además de África. Priscilla realizaría una breve visita al Congo en 1928. Esa fue la última vez que se vieron, ya que ella murió al año siguiente. Finalmente, Charles T. Stott murió el 16 de julio de 1931 a los 70 años en la pequeña población de Ibambi, en el corazón de África, en lo que hoy es la República Democrática del Congo. La tradición dice que la última palabra que pronunció fue Aleluya. Tras la muerte de Stott, la organización misionera que había fundado comenzó a crecer bajo el liderazgo de otro de sus yernos, llamado Norman Group. La organización misionera continúa hasta hoy y ha enviado a miles de misioneros a más de 50 países a través de su historia. Durante su vida, Stott estuvo en 4 continentes: Europa, Asia, América y África, en tiempos en los que los desplazamientos eran lentos y peligrosos. Aún así, su pasión por el Evangelio y por comunicarlo a los perdidos fue la motivación más grande de su ministerio. Alguna vez dijo sobre su labor: "Algunos quieren vivir dentro del sonido de campana de la iglesia o capilla. Yo quiero estar en una tienda de rescate a una yarda del infierno". Una frase que sin duda resume muy bien la motivación de su labor misionera. ¿Y tú, qué piensas? ¿Qué estarías dispuesto a abandonar para obedecer al llamado del Señor de anunciar el Evangelio en todo el mundo? ¿De qué forma puedes usar tus recursos económicos para la gloria del Señor y la extensión de su reino? Wow, me impresionó cuál fue una de las motivaciones después de regresar a casa, volver nuevamente al centro de África, al corazón de África. Y fue una declaración que decía:
Los caníbales quieren misioneros. ¿Qué hubiéramos hecho tú y yo? Probablemente hubiéramos dicho, qué bueno que no soy misionero, ¿verdad? Pero esa fue su motivación. Tenía una pasión que Dios le había dado. La pregunta es, ¿qué estarías dispuesto a renunciar para anunciar el evangelio a todas las naciones? Mira la frase que él dijo en su ministerio, y es: algunos quieren vivir dentro del sonido de campana de la iglesia o capilla. Yo quiero estar en una tienda de campaña a una yarda del infierno. Sin duda, este hombre, como muchos otros misioneros, inspiraron a miles de personas, de creyentes, que abandonaron la autosatisfacción personal y la comodidad para seguir el llamado que Dios les había dado. Y a pesar de las dificultades, a pesar de las carencias, la persecución, incluso la muerte, fueron a cumplir con ese llamado. Este hombre, como muchos otros, comprendió que no hay ocupación más provechosa y gratificante que seguir el llamado del Señor. ¿Cuál llamado? Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. A principios del siglo XVIII se creía que este mandato, lo que se conoce como la Gran Comisión, solamente estaba dirigido a los discípulos, a los apóstoles, y que nada tenía que ver, era para la iglesia primitiva y nada tenía que ver de ahí en adelante. Pero a finales del siglo XVIII, Mateo 28, 19 y 20, fue la inspiración de generaciones de misioneros apasionados por una misión de vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Fueron hombres y mujeres que tenían la convicción de que Dios les estaba hablando a ellos de manera personal: ve en mi nombre a las naciones. E hicieron el enfoque de su misión el vayan, el ir, y fueron a todas las naciones. Salieron con una visión, salieron con una misión, salieron con confianza. Y en este periodo de la historia de la iglesia, ser misionero significaba que tenías que salir literalmente. Entre más lejos fueras, era mejor, cumplías con el mandato. Entre más lejos fueras, más misionero te podrías considerar. No te era posible ser un misionero si no salías fuera de tu cultura. Pero años posteriores, los eruditos reconocieron que el ir que aparece en este mandato no es el verbo principal en los versículos. Es en realidad el único imperativo en Mateo 28, 19 es: hagan discípulos. Hagan discípulos. Y entonces eso significa que la misión es hacer discípulos. La gran comisión es hacer discípulos. Y nosotros y la iglesia en general honramos las vidas de estos hombres y mujeres porque nos inspiran con su ejemplo. Hemos sido bendecidos por su llamado, por su obediencia, por la valentía de creer que Jesús estaba con ellos hasta el fin del mundo. De hecho, quizás ustedes no lo sabían o algunos lo entienden un poco, pero estamos aquí como iglesia, como Conexión Live, y con el favor de Dios, porque Él lo prometió, la iglesia no prevalecerá. Continuaremos hasta donde Él lo permita. Y todo gracias a que un hombre y una mujer, los misioneros Wayne y Naina, fueron fieles a este llamado. Y fueron a las naciones. Dios los llamó a una nación vecina, pero fueron a las naciones. Y por eso estamos aquí, hemos sido bendecidos. Ir es un llamado que Dios le da como una misión especial a algunos creyentes. Pero el hacer discípulos es una misión que Dios nos da a todos aquellos que hemos decidido seguirlo. Es una misión que debería apasionarnos más. Entonces la pregunta es: ¿cómo puedo yo cumplir con el llamado del evangelismo y hacer discípulos? ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, número uno, empieza donde estás. Empieza donde estás. El hacer discípulos no se trata de tomar un curso e implementarlo. Hacer discípulos no se trata de que alguien, un experto en liderazgo, nos dé una solución rápida. Hacer discípulos se trata de hombres y mujeres que han decidido seguir a Jesús, obedecer sus enseñanzas y equipar a otros para que hagan también lo mismo. Y quiero que entendamos esto. El proceso de discipulado ayuda a las personas a pasar de la incredulidad a la creencia. No solo se trata de transmitir la información acerca de Jesús, porque la información que no podemos aplicar tú y yo a nuestra propia vida no cambia nuestra vida, no cambia la vida
de aquellos que Jesús quiere transformar. Y una creencia que informa la forma en que vivimos es un testimonio verdaderamente poderoso del Cristo que ha resucitado. ¿Cómo compartimos el mensaje? ¿Cómo hacemos discípulos? Comienza donde estás. Y número 2, sigue patrones simples y reproducibles. A veces, a lo largo de la historia, muchas veces la iglesia lo ha hecho complicado y llegamos a pensar que solamente los pastores o los que han pasado por la universidad bíblica son los que están preparados para discipular a otros, pero no es así. La forma en que Jesús lo modeló es simple: vayan y hagan discípulos, enseñándoles lo que yo les he mandado. Se trata de que los hacedores de discípulos, junto con sus compañeros, se comprometen con 3 relaciones cruciales. Número 1, amar a Dios. ¿Cómo amamos a Dios? A través de una búsqueda apasionada como adoradores. Y es imposible que alguien que está buscando a Dios y adorando a Dios no sea transformado en lo más íntimo de su ser. Número 2, amarnos los unos a los otros. Esto nos habla de permanecer conectados a una comunidad donde nos servimos unos a otros y donde buscamos provocar en nuestros hermanos a que hagan todo aquello que Dios los ha llamado a hacer. Número 3, amar a los perdidos, apasionados por una misión. Y al hacerlo, mostramos la bondad y compasión al mundo. Y la mayor bondad que podemos mostrar a otros es diciéndoles que Jesús murió por nuestros pecados y al tercer día resucitó, según Corintios capítulo 15, versos 3 y 4. Quiero concluir diciendo que el discipulado es la piedra angular de la misión de la iglesia. No solamente se trata de ganar almas, es parte, pero la piedra angular de nuestra misión es hacer discípulos, de acompañar a los nuevos creyentes en su crecimiento espiritual, de ayudarles a madurar en su fe. En Conexión Live tenemos un nombre para esto y se llama el camino de propósito y de adoración. Y un discípulo es alguien que aprende de Jesús, sigue sus enseñanzas y se esfuerza por vivir una vida que le honre, comenzando donde está. La gran comisión no es una opción. Si tú te consideras un seguidor de Jesús, no es una opción, no es un si quieres, si queremos. Es un mandato directo. Hagan discípulos. La pregunta es, ¿estás dispuesto a aceptar el desafío de evangelismo y discipulado? ¿Por qué no nos unimos a cientos de hombres y mujeres que en la actualidad están yendo a las naciones y están siendo parte de hacer discípulos en todas las naciones? ¿Por qué no nos unimos a ellos y somos parte de la extensión del reino de los cielos a las naciones? Quiero que escuches la siguiente declaración. La motivación de nuestra misión debe centrarse en el alto precio que Jesús pagó por nuestra salvación. ¿Recuerdas al apóstol Pablo? ¿Quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y en ese momento Pablo entendió qué duro es darme cuenta de la realidad de las cosas. Jesús es el Señor, es el que pagó el precio por mis pecados. Y en ese momento su vida cambió para siempre. Su vida tuvo una nueva dirección. La mejor evidencia de nuestra conversión, de que somos seguidores de Jesús, es dirigir a otros hacia su propia salvación. La mejor evidencia de nuestra conversión es dirigir a otros hacia su propia salvación. La pregunta obligatoria entonces es, ¿crees que hemos perdido la pasión por la misión que Jesús nos encomendó? ¿Cómo estamos en cuanto a eso? Cuando yo estaba preparando esto y al escuchar, no solamente escuché la biografía de C.T. Studd, escuché otras y estuve leyendo mucho y no sabía por cuál decidirme, y al ver todo lo que enfrentaron y lo que dejaron, me sentí nada. Dije, yo no le llego ni a los talones a estos hombres y mujeres. Y al evaluar mi propia vida, me di cuenta que no he sido lo que tengo que ser. Y lo estoy confesando delante de ustedes como un líder. Ustedes me consideran un pastor en su iglesia y estoy lejos de estar apasionado por la misión que Jesús nos dio. Y me tocó y creo que he decidido, trajo convicción a mi vida y he reconsiderado algunas cosas. Pero te animo a que te evalúes de manera personal con la pregunta, ¿crees que has perdido la pasión por la misión?
Porque ser un seguidor de Jesús muchas veces lo limitamos a venir a la iglesia, a ir a un grupo, a dar de nuestro dinero, a la adoración o a leer la Biblia en la casa. Y todo eso está bien, es parte de nuestro desarrollo. Comenzamos donde estamos, todo eso está bien, inspira a otros, pero no es la misión en sí. La misión es: vayan y hagan discípulos. ¿Crees que has perdido la pasión por la misión? ¿Crees que nos hemos conformado con venir solamente a la iglesia? Con motivar a nuestros hijos a traerlos y traerlos ayuda y motivarlos a su ambiente o al ambiente de kids. ¿Crees que hemos perdido la pasión? ¿Crees que nos hemos conformado con dar de nuestro dinero, con venir un domingo y servir en algún ministerio? ¿Crees que nos hemos conformado con decir: gracias a Dios mi vida cambió, mis relaciones cambiaron, mi matrimonio ha mejorado, gracias a Dios? Mientras fuera de nuestras cuatro paredes o de nuestra vida hay personas que todavía están sufriendo. Y no sufriendo como en países de tercer mundo, pero su matrimonio está mal, sus familias están mal, necesitan una palabra de aliento, necesitan saber quién es la respuesta a sus vidas. Hacer discípulos debe ser la prioridad número uno de la iglesia y de cada creyente. Y a medida que tú y yo nos comprometamos con la misión de Jesús, veremos la iglesia crecer y fortalecerse, y personas transformadas con el poder del evangelio. Termino con esta declaración. Es esencial recordar que cada persona en la tierra es un misionero o un campo misionero. O eres un misionero o necesitas que un misionero venga a tu vida y te comparta el mensaje de Jesús. Y esta declaración nos invita a renovar nuestro compromiso con Jesús, de llevar el mensaje de salvación a todos los rincones del mundo, comenzando donde estamos. Cierra tus ojos, quiero orar. Dios, hoy te pedimos guía y fortaleza para cumplir con el llamado del evangelismo y discipulado. Que cada uno de nosotros, los que nos declaramos tus seguidores, podamos comenzar donde estamos, reconociendo que hacer discípulos no es un proceso instantáneo, sino un compromiso continuo de seguir a Jesús, de obedecer sus enseñanzas y de equipar a otros para hacer también lo mismo. Te pedimos, Dios, que nos traigas nueva convicción y que sigamos patrones simples y reproducibles, como amar a Dios, como amarte a ti apasionadamente, conectarnos con nuestra comunidad para servirnos simultáneamente y para amar a los perdidos con compasión y verdad. Que nuestro enfoque de discipulado sea la base de nuestra misión, acompañando a los nuevos creyentes en su crecimiento espiritual y ayudándolos a madurar en su fe. Te lo pedimos, Dios, si hay algo que nos ha apartado, una pasión, Dios, mal direccionada, que nos ha apartado de lo que realmente importa o debería apasionarnos como seguidores tuyos, que volvamos, atráenos de nuevo hacia ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios. Amén y amén.